Jean es la gran maestra e intendente de los caballeros de Favonius. Por esa razón siempre está trabajando incansablemente para el bien de todo Mondstadt. Es hija de Frederica Gunhilder y Seamus Peck, y su hermana menor es Bárbara. Con su ataque normal, Jean propina daño físico hasta 5 veces con los golpes de su espada. Con el cargado, realizará un estoque ascendente de daño físico que sacará volando a muchos tipos de enemigos, incluyendo algunos grandes. Con el descendente, se apoya en su espada, cayendo desde las alturas en picada, propinando daño físico a los enemigos alrededor del área de impacto. Habilidad elemental, filo de ventisca. Jean gastará guante continuamente para enfocar el elemento anemo en su arma, el cual atraerá a los enemigos cercanos. Al soltar la habilidad, o después de unos segundos, realizará un estoque que propinará daño anemo a los enemigos en contacto. La dirección de esta habilidad se puede ajustar. Jean, por su parte, permanecerá inmóvil durante el lanzamiento de la habilidad. Habilidad definitiva, brisa de Dandelion. Jean creará un área de daño anemo utilizando su espada, la cual empujará a los enemigos al momento de lanzarla y curará una gran cantidad de vida a los personajes en proporción al ataque de Jean. El área anemo permanecerá durante varios segundos, propinando daño de este elemento a los enemigos que entren y curando continuamente a todo personaje. Talentos pasivos. Compañera del viento. Los ataques normales de Jean tienen un 50% de probabilidad de curar una cantidad de vida igual al 15% de su estadística de ataque a todo personaje. Que el viento nos guíe. Tras usar brisa de Dandelion, Jean regenera automáticamente 20% de su energía elemental. Viento guía. Al cocinar un plato perfecto, hay un 12% de probabilidad de obtener el doble. Para usarla, alternen entre su habilidad elemental y sus ataques normales. Cuando se tenga la habilidad definitiva, úsenla para hacer daño y curar. También pueden utilizar su ataque cargado para suspender enemigos en el aire y de inmediato usar su habilidad elemental. Si los enemigos chocan con una pared o caen desde una altura muy alta, recibirán daño físico adicional. Mejores armas en general. Para jugadores free to play, prototipo Rencor y espada Menoma Gemela. De la tienda, espada real larga. Del pase de batalla, espada negra. Del gachapón 4 estrellas, la flauta. Del gachapón 5 estrellas, aquí la Favonia y cortador de jade. En artefactos a 2 o 4 piezas, eco del sacrificio, deceso del cinabrio, reminiscencia de la purificación, llamas albinas, sombra verde esmeralda, doncella llamada, ritual antiguo de la nobleza y final de gladiador. En estadísticas principales, ataque en arenas, daño nemo o ataque en cáliz y probabilidad crítica, daño crítico o ataque en la tierra. En secundarias, ataque, probabilidad crítica, daño crítico y recarga de energía. Y bueno gente, si les gustó el video suscríbanse, regálenme un pulgar arriba y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean contactarme. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.